El sol de la tarde caía con una pesadez de plomo sobre la Plaza de los Héroes, proyectando una sombra alargada y deforme desde el busto de bronce que dominaba el centro del jardín. Julián permanecía de pie, con la espalda todavía recta por la inercia de décadas de servicio, mientras el sudor frío le recorría la nuca bajo el cuello almidonado de su uniforme de gala. A su alrededor, el murmullo de la ciudad industrial se desvanecía, reemplazado por el eco de los aplausos rítmicos de una multitud que solo veía en él un monumento a la valentía. Las flores frescas a los pies de la estatua desprendían un aroma dulzón y sofocante que se mezclaba con el olor a óxido y hollín que impregnaba el aire de la región. Cada vez que el viento soplaba desde las viejas fábricas, Julián cerraba los ojos, sintiendo que el metal de su medalla se calentaba contra su pecho hasta volverse insoportable. Había algo profundamente artificial en la perfección de aquel evento conmemorativo, una puesta en escena donde cada sonrisa del actual alcalde parecía ensayada frente a un espejo de conveniencia. Los edificios circundantes, con sus fachadas carcomidas por el tiempo y el descuido, observaban la ceremonia como testigos mudos de una prosperidad que nunca llegó a los barrios bajos. Julián observó sus manos, nudosas y marcadas por cicatrices que el pueblo veneraba como mapas de sacrificio, pero que él sentía como estigmas de un pacto silencioso. La luz del atardecer teñía de un rojo violento las nubes de contaminación, creando una atmósfera crepuscular que evocaba, sin quererlo, el resplandor de las llamas que hace 30 años cambiaron su destino para siempre. Aquel homenaje no era más que un barniz brillante sobre una estructura que se desmoronaba por dentro, una celebración del silencio disfrazada de memoria colectiva. Al terminar el acto, el capitán jubilado caminó hacia su hogar, una vivienda que destacaba en el vecindario por su mantenimiento impecable, fruto de una pensión generosa y favores nunca explicados. Al entrar, el silencio de la casa lo recibió con la frialdad de una cripta, rompiéndose únicamente por el tic-tac monótono de un reloj de pared que parecía contar los latidos de su propia ansiedad. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Julián estrechando manos, Julián saliendo del humo con un niño en brazos, Julián recibiendo la llave de la ciudad. Era un museo personal dedicado a un hombre que él ya no reconocía. Una galería de triunfos que le devolvía una mirada inquisidora desde el cristal. Se sentó en su sillón de cuero gastado, dejando que la penumbra de la sala lo envolviera mientras el rastro del incienso de la plaza aún flotaba en su ropa. Su hijo, siguiendo la tradición familiar, había dejado su casco de bombero sobre la mesa de la entrada antes de salir a su propio turno en la estación. Julián contempló el objeto con una mezcla de orgullo y terror, temiendo que la herencia que le entregaba fuera una carga demasiado pesada para un hombre joven y honesto. La cocina conservaba el calor del almuerzo, pero el aire se sentía viciado, como si las paredes mismas estuvieran reteniendo el aliento después de tantos años de secretos guardados bajo llave. A través de la ventana, el cielo se tornaba de un gris ceniza, y Julián recordó cómo el humo de la escuela parroquial se había quedado pegado a su piel durante semanas, resistiéndose a cualquier jabón. No importaba cuántas veces lavara sus manos o cuántas medallas colgaran de su vitrina. El rastro invisible de aquel día seguía allí, latiendo bajo la superficie. La cena transcurrió en una calma aparente, con Julián observando las noticias locales donde su imagen aparecía una vez más como el pilar moral de la comunidad. El presentador hablaba de integridad y sacrificio, términos que ahora le sonaban vacíos, como el eco en una habitación vacía después de que todos se han marchado. Su mirada se perdió en el brillo de la cubertería de plata, un regalo de la constructora de Mendoza tras la inauguración de la plaza. Un detalle que en su momento pareció un gesto de gratitud y hoy se revelaba
como una marca de propiedad. Se sentía como un actor atrapado en una obra de teatro que se prolongaba demasiado, donde el público se negaba a abandonar sus asientos, y él no podía olvidar sus líneas. El peso de la casa, construida con los beneficios indirectos de su silencio, parecía aumentar con cada minuto de quietud. En el rincón de la sala, una vieja caja de herramientas de madera permanecía olvidada, herencia de su mentor en el cuerpo de bomberos, un hombre que murió poco después del incendio. Julián evitaba abrirla, pues sentía que dentro de ese objeto residían los fantasmas de una ética que él había decidido sacrificar en el altar de la paz social. Cada vez que el viento golpeaba las ventanas, el crujido de la madera le recordaba el sonido de las vigas colapsando, un estruendo que aún resonaba en sus pesadillas con una claridad aterradora. El mundo exterior lo llamaba héroe, pero en la intimidad de su hogar, Julián era un hombre que temía a la oscuridad y sobre todo a la luz que pudiera revelar las grietas de su pedestal. La soledad de su vejez era el precio que pagaba por una relevancia que se sentía cada vez más como una condena perpetua. Esa noche, el capitán se levantó para servirse un vaso de agua, caminando por el pasillo con la familiaridad de quien conoce cada tabla que cruje. Se detuvo frente al espejo del baño, observando las arrugas profundas que surcaban su rostro como trincheras de una guerra que nunca terminó realmente en su cabeza. El reflejo le devolvía una imagen de autoridad, pero él buscaba en sus propios ojos algún rastro del joven que alguna vez creyó que la verdad era el único fuego que no podía apagarse. El agua corría por el grifo con un sonido constante, recordándole que el tiempo fluye de la misma manera, desgastando incluso las mentiras más sólidas hasta convertirlas en polvo. Regresó a la cama, pero el sueño se mantenía esquivo, oculto tras una cortina de recuerdos que comenzaban a agitarse con una fuerza renovada y peligrosa. Afuera, la ciudad dormía bajo una capa de niebla industrial que borraba los límites entre lo real y lo imaginado, envolviendo la estatua de Julián en un abrazo espectral. Nadie en los edificios circundantes sospechaba que el hombre al que habían aplaudido horas antes estaba despierto, escuchando los latidos de su propio corazón como si fueran señales de auxilio. La estructura de su vida, tan cuidadosamente protegida por redes de poder y gratitud, permanecía en pie, pero los cimientos ya daban muestras de una fatiga irreversible. Julián sabía que las historias que no se cuentan terminan por devorar a quienes las guardan, y el aire de la habitación se sentía cargado de una electricidad estática que presagiaba una tormenta inminente. El silencio era su único aliado, pero incluso los aliados más fieles suelen traicionar cuando la carga se vuelve humanamente insoportable. La rutina de Julián se vio interrumpida por el sonido metálico del buzón, un golpe seco que resonó en el pasillo como el martillo de un juez. Entre las facturas y la publicidad barata, un sobre amarillento y rugoso destacaba por una caligrafía temblorosa que le resultaba inquietantemente familiar. Al abrirlo, el aire de la habitación pareció enfriarse de golpe, mientras las palabras de Esteban, su antiguo compañero de guardia, desnudaban una verdad que ambos habían enterrado bajo capas de condecoraciones. Esteban escribía desde la antesala de la muerte, con la honestidad brutal de quien ya no teme a las represalias de los vivos ni a la furia de los poderosos. La carta no era una petición de perdón, sino una descarga de conciencia que detallaba cómo los materiales inflamables y las salidas bloqueadas no fueron errores, sino decisiones financieras. Julián sintió que el papel le quemaba las yemas de los dedos, como si el fuego de hace 3 décadas se hubiera conservado intacto en aquellas líneas. El capitán se dejó caer en la silla de la cocina, con la respiración entrecortada y la vista fija en la confesión que desmoronaba su pedestal de honor. La carta mencionaba un informe técnico original,
un documento que probaba la negligencia criminal de la constructora de Mendoza y el soborno que compró el silencio de la jefatura. Esteban revelaba la ubicación de una copia oculta, un mapa trazado con la precisión de un hombre que pasó años planeando su redención póstuma. Julián recordó la mirada de las madres en el funeral de los niños, un dolor que él había mitigado con mentiras piadosas sobre actos heroicos imposibles. El peso de la medalla en su pecho ya no era una carga de orgullo, sino un ancla de plomo que lo arrastraba hacia el fondo de un océano de culpa. Cada palabra escrita por su amigo agonizante era un clavo más en el ataúd de su reputación inmaculada. El pánico, una emoción que Julián creía haber dominado en los incendios más feroces, comenzó a escalar por su garganta con una fuerza asfixiante. Miró a su alrededor, temiendo que las paredes de su casa, esas que fueron pagadas con el silencio, pudieran escuchar el grito mudo de su traición. Sabía que si esa carta caía en manos equivocadas, no solo su nombre sería arrastrado por el fango, sino que la carrera de su hijo terminaría antes de empezar. El sistema que lo protegía era el mismo que lo vigilaba, una red de favores y deudas que no permitía fisuras en su narrativa oficial de heroísmo. La sombra de Mendoza parecía alargarse desde el ayuntamiento hasta su propia sala, recordándole que los secretos compartidos son las cadenas más difíciles de romper. Julián dobló el papel con manos temblorosas, buscando un lugar donde ocultar la evidencia de su propia cobardía histórica. Se dirigió a la chimenea, con la intención inicial de reducir la carta a cenizas, buscando en el fuego la solución que siempre le había dado sentido a su vida. Sin embargo, al acercar el sobre a la llama, un destello de dignidad residual detuvo su mano, obligándolo a enfrentar el reflejo de sus actos. El humo que empezaba a desprenderse del papel le trajo el recuerdo nítido del olor a plástico quemado y los gritos ahogados tras la puerta de emergencia sellada. Aquel día, Julián no fue un héroe por salvar a 12 niños, fue un cómplice por permitir que 3 de ellos se convirtieran en el costo marginal de un negocio inmobiliario. La carta era la última oportunidad de hacer lo correcto, pero también era la sentencia de muerte para la paz de su vejez. Atrapado entre la lealtad a su leyenda y la verdad de sus pecados, Julián guardó el sobre en su bolsillo. El ruido de la llave en la cerradura lo sobresaltó, obligándolo a adoptar una máscara de serenidad justo cuando su hijo entraba por la puerta principal. El joven bombero traía consigo el olor a trabajo y la vitalidad de quien cree que el mundo se divide claramente entre el fuego y el agua. Julián tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para devolverle el saludo, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un ladrillo más en la pared de su engaño. Su hijo hablaba con entusiasmo sobre una nueva licitación de seguridad para el hospital regional, mencionando casualmente el nombre de Mendoza como el principal patrocinador. El corazón de Julián dio un vuelco al comprender que el círculo de corrupción no se había cerrado, sino que estaba a punto de repetirse con su propia sangre. La complicidad del pasado estaba extendiendo sus tentáculos hacia el futuro de su única familia. Mientras cenaban, el silencio de Julián fue interpretado como el cansancio propio de un hombre que ya ha dado todo de sí por su comunidad. Su hijo lo observaba con una admiración genuina, una mirada que solía ser el refugio de Julián y que ahora se sentía como una herida abierta. Cada anécdota de la estación, cada mención a la ética del servicio, golpeaba al capitán jubilado con la fuerza de una traición personal y profunda. Julián se preguntaba si su hijo sería capaz de perdonarlo si supiera que la casa donde creció fue el precio de 3 vidas infantiles olvidadas. El peso del secreto se volvía físico, una presión en el pecho que le impedía tragar el alimento y que convertía el ambiente en algo irrespirable. La verdad estaba ahí, palpitando en su bolsillo,
esperando el momento justo para incendiar la frágil estabilidad de sus vidas. Al terminar la cena, Julián se retiró a su estudio con la excusa de organizar unos viejos archivos, pero su mente estaba lejos de los papeles administrativos. Sacó la carta de Esteban y el mapa tosco que indicaba el escondite del informe técnico original en los restos de la vieja estación. La ciudad, vista desde su ventana, parecía una maqueta construida sobre un cementerio de verdades incómodas y pactos de caballeros oscuros. Sabía que Mendoza y su red de influencia no dudarían en destruir a cualquiera que amenazara la estatua que servía de escudo a sus negocios actuales. La lucha no era solo por la memoria de los fallecidos, sino por la integridad de los que aún estaban vivos y en peligro. Julián se sintió viejo y cansado, pero por primera vez en 30 años sintió que el humo en sus pulmones empezaba a disiparse ante la luz de la verdad. ¿Será que los cimientos de una vida entera pueden resistir el calor de una verdad que ha esperado 3 décadas para salir a la luz? Julián se puso su abrigo, sintiendo el mapa como una brújula hacia un territorio desconocido y peligroso que debía explorar antes de que el tiempo se agotara. Salió a la calle bajo la luz mortecina de las farolas, evitando la plaza central donde su busto de bronce parecía vigilar sus movimientos con ojos vacíos. El aire de la noche era frío, pero él sentía una combustión interna que lo impulsaba a caminar hacia las sombras de su pasado más vergonzoso. La justicia, esa palabra que había usado en tantos discursos, reclamaba ahora su presencia en un lugar donde las medallas no tenían valor y el silencio ya no era una opción. El camino hacia la redención apenas comenzaba, y el rastro de la pólvora ya estaba encendido. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por limpiar un legado que fue construido sobre las cenizas de la inocencia y el silencio comprado? Julián caminó por las calles laterales, evitando las avenidas iluminadas donde su rostro, multiplicado en carteles de aniversarios pasados, lo observaba con una severidad de héroe antiguo. El frío de la noche calaba sus huesos, pero la agitación interna le proporcionaba un calor febril que lo mantenía en movimiento hacia el viejo sector industrial. Al llegar a las ruinas de la antigua estación de bomberos, ahora un esqueleto de concreto y vigas retorcidas, el pasado lo golpeó con la fuerza de una explosión física y emocional. Los escombros acumulados durante años bajo la lluvia ácida de la ciudad formaban un paisaje desolador que reflejaba el estado actual de su propia conciencia. Con la linterna de su teléfono, iluminando apenas unos metros, Julián comenzó a buscar el punto exacto que el mapa de Esteban describía con caligrafía desesperada. Cada paso sobre el hormigón agrietado resonaba en el silencio de la zona muerta, recordándole que estaba profanando el lugar donde su mentira fue sellada con sangre y ceniza. Tras varios minutos de búsqueda entre armarios oxidados y restos de equipo inutilizado, sus dedos rozaron una superficie metálica oculta detrás de una pared de ladrillos flojos. Al retirar los obstáculos, encontró una pequeña caja de seguridad ignífuga, enterrada bajo el mismo suelo que él mismo había ayudado a limpiar 3 décadas atrás. Con manos temblorosas, forzó la cerradura utilizando una palanca que encontró en el suelo, sintiendo que estaba abriendo una tumba que nunca debió haber sido cerrada. Dentro, envuelto en plástico grueso, reposaba el informe técnico original, con sus bordes ligeramente chamuscados, pero el contenido perfectamente legible y demoledor. Las firmas de Mendoza y de su propio jefe de aquel entonces aparecían con una claridad insultante junto a las advertencias ignoradas sobre el riesgo de colapso estructural. Julián sintió un alivio amargo, una primera victoria que, sin embargo, sabía que era el inicio de su ruina personal y pública. El documento detallaba con frialdad técnica cómo se habían ahorrado miles de dólares en los retardantes de llama
y cómo las puertas de emergencia fueron selladas para ocultar el robo de material. Julián leyó los nombres de los 3 niños que no sobrevivieron, cuyas muertes fueron catalogadas oficialmente como inevitables debido a la intensidad del fuego, una mentira que él avaló. Al sostener esas páginas, sintió que recuperaba una parte de su alma que creía perdida. Pero el precio de esa recuperación era la destrucción de todo lo que había construido. El primer triunfo no era la recuperación del informe, sino el hecho de que, por primera vez en 30 años, no había apartado la mirada de la verdad. Guardó los documentos en su abrigo, sintiendo que el peso físico de los papeles era más ligero que el peso moral del secreto que acababa de desenterrar. El aire en las ruinas parecía volverse más respirable, aunque sabía que el oxígeno real solo llegaría con la confesión total. Regresó a su casa con el corazón latiendo a un ritmo desconocido, una mezcla de miedo cerval y una extraña, casi olvidada, sensación de integridad personal. Al entrar, notó que su hijo aún no regresaba del turno nocturno, lo que le dio un respiro momentáneo para ocultar el informe en el fondo de su propia vitrina de trofeos. La ironía de esconder la prueba del crimen detrás de las medallas al valor no pasó desapercibida para él, y una risa seca y triste escapó de su garganta. Se sentó a la mesa y, por primera vez en años, no sintió la necesidad de encender todas las luces de la sala para espantar las sombras. El primer triunfo le había otorgado una pequeña cuota de poder sobre su destino, permitiéndole dejar de ser una víctima pasiva de la red de Mendoza. Sabía que el informe era un arma cargada y que, una vez que decidiera usarla, no habría vuelta atrás hacia su vida de héroe. A la mañana siguiente, Julián se despertó con una claridad mental que no recordaba haber tenido desde el día anterior, al gran incendio de la escuela parroquial. Desayunó con su hijo en un silencio que ya no era tenso por el secreto, sino cargado de una nueva y extraña determinación que el joven no lograba descifrar. El hijo comentó que Mendoza había preguntado por él, sugiriendo una reunión informal para discutir los planes del nuevo hospital, un gesto que Julián interpretó correctamente como vigilancia. El capitán sonrió de manera enigmática, comprendiendo que su comportamiento de la noche anterior ya estaba bajo el escrutinio de quienes controlaban la ciudad desde las sombras. No sintió el miedo habitual, sino una fría resolución de soldado que finalmente ha localizado el nido del enemigo tras años de retirada. Este pequeño triunfo de voluntad le permitió sostenerle la mirada a su hijo sin la sombra de la vergüenza que antes nublaba sus ojos. Durante el día, Julián visitó la Plaza de los Héroes, pero esta vez no se detuvo frente a su busto para alimentar su ego, sino para observar la base de la estatua. Notó las grietas en el pedestal, metáforas perfectas de una estructura social y política que dependía enteramente de su silencio para no colapsar sobre sí misma. Un grupo de escolares pasó por allí, y la maestra señaló su busto como un ejemplo de lo que significaba servir a los demás por encima del interés propio. Julián sintió una punzada de dolor, pero ya no era un dolor paralizante, sino un motor que lo impulsaba a actuar para que esos niños no crecieran bajo otra mentira. El triunfo de haber recuperado las pruebas le daba la autoridad moral, aunque fuera privada, de juzgar la farsa en la que se había convertido la historia de la ciudad. El sol brillaba sobre el bronce, pero él ya solo veía el óxido que carcomía el metal desde el interior. Esa tarde recibió una llamada de Clara, la mujer que había estado investigando la muerte de su hermano menor en el incendio y a quien él siempre había evitado con excusas burocráticas. Esta vez, en lugar de colgar o mentir, Julián le dio una cita en un café discreto, un acto de rebeldía que marcó su primer triunfo táctico contra la red de silencio.
Al escuchar su voz, sintió que el círculo de la justicia comenzaba a cerrarse y que cada pequeña acción lo alejaba de la complicidad y lo acercaba a la rendición. No le prometió nada por teléfono, pero el simple hecho de aceptar el encuentro fue una declaración de guerra contra los hombres que lo habían convertido en un símbolo de impunidad. Julián se preparó para la reunión como quien se prepara para un combate final, sabiendo que cada palabra que compartiera con Clara sería un clavo en el ataúd de su propia leyenda. La noche cayó sobre la ciudad con una suavidad inusual, y Julián se sintió por primera vez en décadas dueño de su propia sombra mientras caminaba hacia el café. El informe técnico quemaba en su bolsillo interior, no como el fuego que destruye, sino como la brasa que comienza una purificación necesaria para todos. Sabía que este era su primer triunfo real en un camino que probablemente terminaría con él en una celda o en el más absoluto de los ostracismos sociales. Pero mientras observaba las luces de la ciudad, comprendió que el respeto de los demás era una prisión y que solo la verdad podía otorgarle la libertad que su uniforme le había robado. El primer paso hacia la luz estaba dado, y aunque el camino fuera oscuro y lleno de trampas, el capitán ya no tenía intención de dar marcha atrás ni de pedir permiso. Es posible que un solo documento tenga el poder de derribar un imperio de gratitud y convertir a un salvador en el arquitecto de su propia caída. El café era un local lúgubre de techos altos y paredes desconchadas, un refugio para aquellos que deseaban desaparecer entre el vapor de las máquinas y el murmullo de conversaciones ajenas. Julián se sentó en la mesa más apartada, observando cómo Clara se acercaba con una carpeta ajada bajo el brazo y una mirada que destilaba una desconfianza curtida por años de puertas cerradas. El capitán no se levantó. El peso del informe en su abrigo parecía anclarlo a la silla, una presencia física que dictaba el ritmo de sus pensamientos. Clara se sentó frente a él en silencio, escrutando cada surco de su rostro como si buscara una grieta por donde filtrar la verdad que él le había negado durante décadas. Ella no buscaba consuelo ni las palabras ensayadas de un héroe de pacotilla, sino los hechos fríos que la burocracia de Mendoza había enterrado bajo toneladas de papel oficial. El aire entre ellos estaba cargado de una electricidad estática, un preludio silencioso a la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse en aquel rincón olvidado. Sin mediar palabra, Julián extrajo el informe técnico de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa de madera manchada, un gesto que se sintió como la entrega de una rendición incondicional. Clara abrió el sobre con dedos temblorosos y mientras leía, el color desapareció de sus mejillas, reemplazado por una palidez cadavérica que acentuaba el dolor en sus ojos. Cada página que pasaba era un golpe al corazón de la narrativa oficial, revelando cómo el sistema de riego falló porque las tuberías estaban vacías para ahorrar costos de mantenimiento. El informe detallaba que el material aislante de las aulas era una variante económica y altamente tóxica que aceleró la asfixia de los niños atrapados. Julián observaba el desplome silencioso de la mujer, sintiendo que cada una de sus lágrimas era una gota de ácido sobre su propia conciencia. El silencio en la mesa era tan denso que el ruido de los coches afuera parecía pertenecer a otro planeta, uno donde la justicia no era un concepto abstracto. Clara levantó la vista y en lugar de la furia que Julián esperaba, encontró una tristeza tan profunda que lo dejó sin aliento, una comprensión de la magnitud de la traición que superaba cualquier deseo de venganza. Ella le preguntó, con una voz apenas superior a un susurro, cuánto valía la vida de un niño en la escala de valores de los hombres que dirigían la ciudad. Julián no pudo responder.
No había una cifra ni una justificación moral que pudiera cubrir el costo de haber permitido que el busto de la plaza se construyera sobre el silencio de las víctimas. Él le explicó, con una honestidad descarnada, cómo el miedo a perder su estatus y la presión de la institución lo habían convertido en un cómplice pasivo pero eficiente. Le confesó que la casa en la que vivía y la medalla que lucía eran, en realidad, sobornos indirectos diseñados para mantenerlo atado a la estructura de poder de Mendoza. A medida que avanzaba la conversación, Julián sintió que la máscara de respetabilidad que había usado durante 30 años se desintegraba, revelando al hombre asustado que siempre se ocultó detrás del uniforme. Clara le mostró un pequeño zapato de lona, quemado en los bordes, que había pertenecido a su hermano menor y que ella conservaba como un recordatorio constante de su búsqueda. Ese objeto, tan pequeño y cargado de un significado devastador, tuvo un efecto más potente en Julián que cualquier documento legal o amenaza política. La conexión emocional con la tragedia se volvió insoportable, obligándolo a enfrentar la realidad de que su silencio no solo protegió a los culpables, sino que prolongó el duelo de los inocentes. En ese momento, comprendió que el perdón no era algo que él pudiera pedir, sino un territorio inalcanzable al que solo se podía aspirar mediante la verdad absoluta. La revelación de que Mendoza estaba utilizando la misma constructora para el nuevo hospital municipal añadió una capa de urgencia que transformó la confesión en una necesidad de acción inmediata. Julián le reveló a Clara que los protocolos de seguridad actuales estaban siendo manipulados de la misma manera, con informes de inspección firmados por hombres que nunca pisaron la obra. El pasado no era un evento estático, sino un ciclo depredador, que se alimentaba de la complacencia de aquellos que, como él, decidieron no mirar hacia donde el humo empezaba a brotar. Clara anotaba cada detalle con una precisión de cirujano, transformando su dolor en una herramienta de investigación que amenazaba con derribar el castillo de naipes del poder local. El capitán se sintió pequeño ante la determinación de la mujer, reconociendo que ella era la verdadera heroína en una historia poblada por cobardes condecorados. Mientras tanto, en las sombras de la red política de la ciudad, los movimientos de Julián no habían pasado inadvertidos para los ojos vigilantes de los informantes del exalcalde Mendoza. El sistema de favores mutuos que sostenía la estabilidad de la región empezaba a vibrar con una frecuencia peligrosa, detectando la anomalía en la conducta del viejo bombero. Mendoza sabía que un héroe caído era mucho más peligroso que un enemigo declarado, pues poseía el poder de destruir la fe pública en las instituciones que justificaban sus negocios. La orden de monitorear cada contacto de Julián fue dada con la frialdad de quien toma una decisión administrativa, preparando el terreno para una contención de daños que no descartaba la violencia. Julián, ajeno al cerco que se cerraba sobre él, continuaba desgranando los secretos de su pasado ante una Clara que no dejaba de grabar cada palabra. ¿Es posible detener una maquinaria de corrupción que lleva décadas perfeccionando el arte del silencio y la manipulación de la imagen pública? Julián sabía que el informe por sí solo no bastaría para cambiar el curso de la ciudad, pero era la primera fisura en un muro que todos creían indestructible. La tensión crecía con cada minuto que pasaba en aquel café, mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, reclamando el espacio que la verdad intentaba iluminar. Clara guardó los documentos con una reverencia casi religiosa, comprendiendo que tenía en sus manos la vida y la muerte de la reputación de los hombres más poderosos de la zona. El capitán se puso de pie, sintiendo que sus piernas pesaban menos, aunque sabía que el camino que le restaba por recorrer sería el más difícil de su existencia. A la salida del local, el aire nocturno se sintió más frío de lo habitual,
y Julián notó un vehículo oscuro estacionado a media cuadra que no parecía pertenecer al vecindario. No sintió miedo, sino una resignación serena. Sabía que al entregar ese informe había cruzado un punto de no retorno y que las consecuencias no tardarían en manifestarse. Miró a Clara alejarse con su tesoro de papel bajo el brazo, sintiendo una extraña envidia por la claridad de su propósito y la pureza de su causa. Él, en cambio, era un hombre que intentaba limpiar su casa mientras el incendio ya consumía las habitaciones principales, un bombero que llegaba 30 años tarde a su propio desastre. La ciudad continuaba su ritmo indiferente, ajena a la grieta que acababa de abrirse en su propia base moral, una grieta que pronto se convertiría en un abismo. De regreso en su hogar, Julián encontró a su hijo sentado en la oscuridad de la sala, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la sospecha más amarga. El joven le preguntó dónde había estado, mencionando que Mendoza lo había llamado personalmente para expresar su preocupación por la salud mental de su padre tras la ceremonia. Julián comprendió que la amenaza ya no era sutil y que su hijo estaba siendo utilizado como un peón en un juego de ajedrez donde él era el rey sacrificable. La lucha por la verdad se había trasladado al terreno de lo más íntimo, obligando al capitán a decidir si protegía su secreto por el bien de la carrera de su hijo o si lo destruía todo por el bien de la justicia. La mirada de su hijo, cargada de una honestidad que él mismo había perdido hacía tiempo, fue el recordatorio más doloroso de lo que estaba en juego. El capitán se sentó frente a él, sintiendo que las palabras se agolpaban en su garganta como el humo denso de un incendio de clase A. No podía seguir mintiendo, no cuando veía el mismo uniforme que él vistió descansando sobre el respaldo de la silla, un símbolo de integridad que él había manchado sin remedio. Le habló de la carta de Esteban, del informe técnico y de las salidas de emergencia selladas que condenaron a 3 niños a una muerte que nadie quiso nombrar. Su hijo escuchaba con una rigidez de piedra, sus ojos reflejando el colapso de todo su sistema de creencias y la caída del hombre que era su único referente moral. Cada frase de Julián era un hachazo a la base del orgullo familiar, una demolición controlada de un legado que ahora se revelaba como una construcción defectuosa. El silencio que siguió a la confesión fue más ensordecedor que el rugido de las llamas en la escuela parroquial, un vacío que ninguna explicación posterior podría llenar. Su hijo se levantó lentamente, sin decir una palabra, y salió de la casa con un caminar pesado que recordaba al propio Julián en sus peores momentos. El capitán se quedó solo en la penumbra, escuchando el eco de la puerta cerrarse, un sonido que marcó el fin de su mundo tal como lo conocía. Las fotografías en las paredes parecían burlarse de su soledad, recordándole que la gloria es una amante voluble que siempre exige el pago de sus deudas en el momento más inoportuno. La verdad lo había liberado del secreto, pero también lo había despojado de lo único que realmente le importaba, el respeto de su propia sangre. Pasaron las horas y Julián permaneció inmóvil, observando cómo la luz de la luna filtraba a través de las cortinas, creando patrones de sombras que parecían barrotes de una celda imaginaria. Recibió un mensaje en su teléfono de un número desconocido con una sola frase: «El silencio es oro, Julián, pero el plomo es eterno». Era la confirmación de que Mendoza no iba a permitir que la historia fuera reescrita sin pelear con todas las armas a su disposición. La presión psicológica aumentaba, intentando que el capitán se quebrara antes de que Clara pudiera hacer públicos los documentos del informe técnico. Sin embargo, algo en Julián se había endurecido de tal manera que las amenazas ya no encontraban un suelo fértil donde germinar el pánico. El fuego interno de la redención ya estaba fuera de control y no había sistema de extinción capaz de detenerlo. Al alba,
Julián se preparó un café cargado y revisó su uniforme de gala por última vez, limpiando el polvo de las hombreras con una parsimonia casi ritual. Sabía que la próxima vez que se pusiera esa chaqueta no sería para recibir aplausos, sino para enfrentar el juicio de una sociedad que se sentiría traicionada por su mayor referente. La ciudad empezaba a despertar, con el humo de las chimeneas industriales mezclándose con la niebla matutina, creando la atmósfera habitual de una urbe que prefiere no ver lo que respira. Él era el único que sabía que ese día el aire sería distinto, cargado con las partículas de una verdad que llevaba 30 años esperando su momento de ignición. La incertidumbre sobre el paradero de su hijo y la seguridad de Clara pesaban en su mente, pero su determinación permanecía inalterable frente al abismo. Clara, por su parte, se encontraba oculta en la redacción de un pequeño periódico independiente, trabajando a contrarreloj para digitalizar el informe y distribuirlo a través de redes seguras antes de que la censura de Mendoza pudiera actuar. Ella sabía que el tiempo era su peor enemigo y que Julián era el único testigo vivo capaz de autentificar esos documentos ante un tribunal de opinión pública o legal. La tensión en la oficina era palpable, con periodistas jóvenes que comprendían que estaban a punto de publicar la noticia más importante y peligrosa de sus cortas carreras. La red de Mendoza intentaba rastrear las conexiones, bloqueando servidores y enviando avisos legales, pero el flujo de la información ya era imparable como una inundación tras la rotura de una presa. El nombre de Julián empezaba a susurrarse en los pasillos del poder como el nombre de un traidor, pero en las calles era el nombre de una esperanza. El conflicto escalaba hacia un clímax donde las lealtades se pondrían a prueba y los sacrificios serían la única moneda de cambio aceptada por el destino. Julián recibió una llamada de Mendoza, quien con una voz calmada y paternalista lo invitó a una última charla en el club social de la plaza para arreglar este malentendido. El capitán aceptó la invitación, sabiendo que se dirigía directamente a la boca del lobo, pero con la seguridad de que ya no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. Se miró en el espejo, ajustó su corbata y sintió el frío contacto del metal de su medalla, un objeto que pronto dejaría de ser un símbolo de honor para convertirse en una prueba de su pecado. La batalla por el alma de la ciudad estaba a punto de alcanzar su punto de máxima ebullición, y él era el combustible necesario para la gran hoguera de la verdad. A medida que caminaba hacia la plaza, Julián observaba a la gente que se cruzaba en su camino, preguntándose cuántos de ellos estarían dispuestos a perdonar a un héroe que les confiesa haberlos engañado. La humillación pública era el precio que estaba dispuesto a pagar por la paz de su conciencia, una transacción que Mendoza nunca podría entender desde su pedestal de pragmatismo cínico. Los edificios de la constructora, con sus estructuras aparentemente sólidas, se alzaban como monumentos a la codicia que él mismo había ayudado a cimentar con su silencio cómplice. Cada paso hacia el club social era un paso hacia la destrucción de su propia imagen, pero también hacia la salvación de su integridad como ser humano. El aire se sentía espeso, casi sólido, como si la atmósfera misma estuviera anticipando el colapso inminente de una era de impunidad compartida. ¿Qué sucede cuando el símbolo de una ciudad decide que su propia existencia es una mentira insoportable? La respuesta estaba en el horizonte, donde el sol de la mañana iluminaba el busto de bronce con una intensidad que parecía querer fundirlo. Julián entró en el club social, un espacio de mármol y maderas nobles donde el poder se ejercía con susurros y apretones de manos, y donde él siempre fue tratado como un invitado de honor. Mendoza lo esperaba en una mesa junto a la ventana, rodeado de guardaespaldas que intentaban disimular su presencia detrás de periódicos y tazas de café.
El encuentro era el choque de dos mundos, el de la política de las apariencias y el de la ética del remordimiento tardío. Julián se sentó frente al hombre que lo había comprado, sintiendo una extraña piedad por aquel que creía que el dinero y el poder podían extinguir el fuego de la verdad. ¿Podrá la confesión de un hombre solo desmantelar un sistema diseñado para protegerse a sí mismo a cualquier costo humano? El suspense de medio se cernía sobre la mesa, mientras Mendoza deslizaba un sobre grueso hacia Julián, una última oferta de jubilación dorada, para asegurar que el informe técnico nunca viera la luz pública. El capitán observó el sobre con una mezcla de asco y fascinación, reconociendo el patrón de corrupción que lo había mantenido cautivo durante 3 décadas. La decisión de Julián en ese momento definiría no solo su futuro, sino el de todas las víctimas olvidadas que aún reclamaban justicia desde las cenizas de la escuela parroquial. El aire en el club social se volvió gélido, y el tiempo pareció detenerse mientras el viejo bombero tomaba la decisión que cambiaría la historia de su ciudad para siempre. Mendoza observaba a Julián con una paciencia depredadora, manteniendo la mano apoyada sobre el sobre de dinero como si fuera un amuleto de control absoluto. El capitán retiró sus manos de la mesa, rechazando el contacto con el soborno, y fijó su vista en el busto de bronce que se divisaba a través del ventanal del club. Le explicó al exalcalde, con una voz que no temblaba, que el tiempo de los silencios comprados había terminado al mismo tiempo que la vida de Esteban. Mendoza sonrió con una frialdad técnica, recordándole que la caída de un héroe nacional no solo lo arrastraría a él, sino que sepultaría la carrera de su hijo bajo el estigma de la traición familiar. Cada palabra del empresario era una amenaza envuelta en seda, diseñada para golpear el único flanco que Julián aún mantenía vulnerable, el futuro de su estirpe. El capitán sintió el peso de la trampa cerrándose, pero la imagen de las salidas de emergencia selladas en la escuela parroquial actuaba como un escudo contra el chantaje emocional. Al salir del club social, Julián notó que el aire de la ciudad parecía haberse espesado, cargado de una tensión invisible que presagiaba el colapso de la paz social. Caminó hacia la estación de bomberos central, el lugar donde su hijo intentaba distanciarse de la confesión nocturna entre mangueras y protocolos de emergencia. Al llegar, fue recibido con los saludos respetuosos de los reclutas, pero sintió que cada capitán que le dirigían era un dardo de ironía lanzado por el destino. Buscó a su hijo en el hangar de los camiones, encontrándolo sumergido en un trabajo frenético de limpieza que delataba su necesidad desesperada de orden mental. El joven no levantó la vista al sentir su presencia, manteniendo una barrera de acero entre el padre que admiraba y el hombre que acababa de conocer. La distancia entre ambos era un abismo de 3 décadas de mentiras. Una brecha que ninguna disculpa convencional podría cerrar en medio del estruendo de la sirena. Julián intentó hablar, pero en ese momento un mensajero entregó un paquete anónimo en la guardia, dirigido específicamente al héroe de la escuela parroquial. Al abrirlo frente a su hijo, descubrió una serie de fotografías recientes de Clara entrando en el periódico independiente, acompañadas de una nota que advertía sobre accidentes evitables. El mensaje era claro. Mendoza ya no solo amenazaba la reputación, sino que estaba dispuesto a silenciar físicamente a los portadores de la verdad antes de que el informe fuera publicado. Su hijo, al ver las fotos y la nota, comprendió por primera vez la magnitud del nido de serpientes en el que su padre lo había criado sin saberlo. El miedo por la seguridad de la mujer y el asco por la protección del sistema se mezclaron en la mirada del joven, rompiendo finalmente su silencio. El conflicto ya no era una cuestión de honor pasado, sino de supervivencia inmediata para aquellos que habían decidido romper el pacto de impunidad.
Mientras tanto, en la redacción, Clara recibía llamadas anónimas que cortaban la comunicación apenas ella respondía, una táctica de guerra psicológica que buscaba minar su determinación. Los periodistas empezaban a sentir la presión externa, con anunciantes retirando fondos y abogados de la constructora de Mendoza bloqueando legalmente cualquier mención al informe técnico. Julián llamó a Clara desde una cabina pública, advirtiéndole que su vida corría peligro y pidiéndole que se refugiara en un lugar que solo ellos dos conocían por las investigaciones previas. El capitán sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, pero cada sacudida lo obligaba a aferrarse con más fuerza a la idea de la confesión pública como única salida. Sabía que la red de Mendoza controlaba la policía y los medios masivos, dejando al periódico independiente como el último bastión de una verdad que agonizaba. La ciudad, ajena a este drama subterráneo, seguía rindiendo culto a la estatua de un hombre que ya no existía. La escalada del conflicto alcanzó un punto crítico cuando Julián descubrió que su propia casa había sido saqueada durante su ausencia, no en busca de objetos de valor, sino de cualquier rastro del informe. Los marcos de las fotos de su gesta estaban rotos en el suelo, el cristal destrozado devolviéndole una imagen fragmentada de su pasado glorioso y su presente ruinoso. Encontró el casco de bombero de su hijo tirado en el pasillo, un símbolo de que el mensaje de Mendoza había llegado hasta lo más profundo de su santuario privado. La furia, un sentimiento que Julián había mantenido bajo control durante años, estalló finalmente, transformando su cansancio en una energía fría y peligrosa de cazador. Comprendió que no podía esperar a que los tiempos de la prensa o de la justicia lenta actuaran. Debía forzar el clímax antes de que el sistema terminara de asfixiarlos a todos. La soledad de la casa destrozada fue el catalizador final para su plan de entrega absoluta. Esa misma tarde, Julián se presentó en la oficina de Mendoza, no como un jubilado que busca clemencia, sino como un soldado que reconoce el campo de batalla final. Le informó al empresario que Clara ya había enviado copias digitales del informe a servidores internacionales y que su muerte solo aceleraría la liberación automática de los datos. Era un farol arriesgado, una apuesta desesperada basada en el conocimiento que Julián tenía sobre la paranoia de los hombres que viven del secreto y la manipulación. Mendoza, por primera vez, mostró una grieta en su fachada de omnipotencia, sus ojos revelando un cálculo febril sobre las consecuencias de un escándalo que ya no podía contener. El capitán salió de la oficina sintiendo que había ganado unos minutos vitales, pero sabiendo que el contraataque de la red de poder sería brutal y carente de cualquier límite moral. La guerra por la memoria de la ciudad se había convertido en un duelo a muerte bajo la luz del sol. De regreso a la estación de bomberos, Julián convocó a una reunión de emergencia con el cuerpo activo, utilizando su autoridad de leyenda para saltarse los protocolos de la jefatura actual. Su hijo observaba desde el fondo de la sala, viendo cómo su padre se preparaba para lo que parecía ser su último acto de servicio, aunque no sabía qué forma tomaría. La atmósfera en la estación era eléctrica. Los bomberos más jóvenes sentían que algo histórico estaba a punto de suceder, una ruptura en el orden establecido que olía a humo y a redención. Julián miró a cada uno de esos hombres, reconociendo en ellos la misma ilusión que él tuvo antes de que la corrupción le robara la brújula ética. Sabía que al hablar no solo destruiría su busto en la plaza, sino que obligaría a toda la institución a mirarse en el espejo deformante de sus propios pecados compartidos. El silencio previo a su discurso fue interrumpido solo por el tic-tac del reloj de la guardia. ¿Qué sucede cuando la voz que todos respetan se convierte en el eco de una traición colectiva que nadie quiere admitir? Julián dio un paso al frente.
sintiendo que el uniforme le quedaba grande por primera vez en su vida, o quizás era él quien finalmente se estaba volviendo honesto ante su propio tamaño. Las luces de la estación parpadearon debido a la inestabilidad de la red eléctrica de la zona industrial, creando sombras alargadas que danzaban sobre las máquinas rojas y brillantes. Su hijo dio un paso adelante, colocándose a su lado en un gesto de lealtad que no borraba el dolor, pero que ofrecía un soporte vital para lo que vendría. El capitán respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del hangar, y comenzó a hablar con una claridad que cortaba el ambiente como un hacha de incendios. El conflicto había llegado a su cenit, y la verdad estaba lista para ser liberada, sin importar quiénes fueran consumidos por sus llamas. ¿Estará la ciudad preparada para aceptar que su cimiento de honor es en realidad un pantano de mentiras y sacrificios humanos olvidados por conveniencia? Julián se situó frente al podio de la estación, bajo la mirada atenta de medio centenar de hombres que representaban el relevo generacional de su propio mito. El silencio que se apoderó del hangar no era el de la reverencia habitual, sino una quietud densa y eléctrica, como la que precede al estallido de una caldera bajo presión crítica. El capitán no utilizó el micrófono. Su voz, curtida en 1000 órdenes dadas bajo el estruendo de las llamas, llenó cada rincón del espacio con una autoridad que ya no emanaba de su rango, sino de su vulnerabilidad. Comenzó narrando el incendio de la escuela no como la gesta heroica que todos conocían, sino como el escenario de un crimen corporativo del que él fue el último guardián. Reveló detalle a detalle cómo las puertas de emergencia fueron selladas con pernos de acero para ocultar el robo de materiales de construcción, condenando a los niños que quedaron atrapados en el ala norte. El murmullo de asombro fue sofocado de inmediato por la crudeza de su confesión. Él había aceptado el silencio a cambio de la paz social y su propia casa. En medida que hablaba, Julián comenzó a despojarse de sus condecoraciones, colocando cada medalla sobre la mesa metálica con un sonido seco que resonaba como una sentencia judicial. Su hijo, a pocos metros, observaba cómo la figura de bronce de su padre se desmoronaba para dar paso a un hombre de carne y hueso, marcado por la vergüenza, pero fortalecido por la verdad. La inversión de poder fue absoluta. El hombre que todos temían contradecir se presentaba ahora como el arquitecto de un engaño que había definido la identidad de toda una ciudad. Julián no pidió perdón, pues comprendía que hay deudas que el perdón no alcanza a cubrir, sino que exigió responsabilidad para que el nuevo hospital no se convirtiera en otro cementerio disfrazado de progreso. Los rostros de los reclutas, antes llenos de admiración ciega, reflejaban ahora una mezcla de horror y una nueva, más amarga, forma de respeto hacia la honestidad suicida del viejo capitán. En ese momento, las puertas de la estación se abrieron de golpe y el exalcalde Mendoza entró rodeado de su séquito, intentando detener la confesión mediante la intimidación física y la apelación a la lealtad institucional. Mendoza gritó que Julián había perdido el juicio, que el peso de los años lo había vuelto paranoico, e intentó ordenar a los oficiales activos que escoltaran al capitán fuera del recinto. Sin embargo, nadie se movió. La jerarquía del miedo había sido reemplazada por la jerarquía de la evidencia humana que Julián acababa de desenterrar ante sus ojos. El hijo de Julián dio un paso al frente, interponiéndose entre el empresario y su padre, marcando el fin de la influencia de Mendoza sobre la nueva guardia de bomberos. La oficina del poder se sentía de pronto pequeña y miserable frente al hangar lleno de hombres que acababan de recuperar su brújula moral gracias a la caída de su ídolo. Julián sacó la copia del informe técnico y se la entregó directamente a su hijo,
transfiriéndole la carga y la herramienta para desmantelar la red de corrupción que aún operaba en la ciudad. El clímax alcanzó su punto más alto cuando el capitán reveló que el dinero de los sobornos había sido depositado en una cuenta que él nunca tocó y que ahora ponía a disposición de las familias de las víctimas para reabrir el caso. Mendoza, al verse despojado de su capacidad de chantaje, intentó una última retirada digna, pero Clara entró en la estación acompañada por la prensa independiente y las cámaras que transmitían en vivo. El secreto ya no pertenecía a las sombras del club social, sino que era propiedad de cada ciudadano que alguna vez confió en la seguridad de sus edificios y en la integridad de sus héroes. La estación de bomberos, diseñada para extinguir incendios físicos, se convirtió en el epicentro de un incendio moral que ninguna red de poder podría sofocar. El colapso de la imagen de Julián fue público y total, pero en medio de la humillación, él sintió que el humo que había nublado sus pulmones durante 30 años finalmente se disipaba por completo. Miró a Mendoza, no con odio, sino con la piedad que se le tiene a alguien que aún cree que puede controlar la marea con palabras y amenazas vacías. El empresario fue rodeado por los flashes de las cámaras, su rostro revelando la derrota de quien sabe que su imperio de cartón piedra ha encontrado su primer y último obstáculo insalvable. Julián se quitó la chaqueta del uniforme, quedando en una simple camisa blanca, despojado de toda protección institucional, pero revestido de una dignidad que el bronce nunca pudo otorgarle. La ciudad, a través de las pantallas, observaba el final de una era y el nacimiento de una verdad incómoda que cambiaría sus cimientos para siempre. El sacrificio de su legado estaba completo, y con él la liberación de las almas de aquellos niños que el silencio había mantenido atrapados entre las llamas del pasado. ¿Puede un hombre encontrar su mayor triunfo en el momento exacto en que decide destruir toda la gloria que acumuló durante su vida? Julián sintió que el aire del hangar era finalmente puro, aunque el sabor de la ceniza todavía permaneciera en su boca como un recordatorio de lo que no pudo salvar. Su hijo lo miró a los ojos, y aunque no hubo un abrazo ni una reconciliación inmediata, hubo un reconocimiento de hombre a hombre que valía más que cualquier medalla al valor. El clímax se cerró con el silencio de la multitud que observaba desde la calle. Una quietud que ya no era de complicidad, sino de una profunda y dolorosa reflexión colectiva. El busto de la plaza seguía allí, pero todos sabían que al amanecer ya no sería más que un trozo de metal frío y sin alma, un recordatorio de lo que sucede cuando los hombres buenos deciden que es hora de dejar de callar. Semanas después, el busto de Julián fue retirado de la plaza central en un procedimiento silencioso, sin cámaras ni discursos, dejando solo un hueco vacío en el pedestal que el viento comenzó a llenar con hojas secas. Julián se sentó en el porche de su nueva y modesta vivienda, lejos del centro industrial, observando cómo el sol se ocultaba tras las montañas con una paz que no conocía desde su juventud. La justicia legal avanzaba lentamente contra Mendoza y la constructora, pero la justicia moral ya se había cumplido en el momento en que el secreto dejó de ser una carga privada para convertirse en una lección pública. Su hijo lo visitaba ocasionalmente, manteniendo una distancia respetuosa que aún olía a la decepción del pasado, pero que permitía la reconstrucción de un vínculo basado en la realidad y no en el mito. El antiguo capitán ya no vestía su uniforme, prefiriendo la sencillez de un hombre que ha comprendido que la verdadera valentía no reside en salvar vidas bajo el fuego, sino en sostener la verdad cuando el mundo entero prefiere la comodidad de la mentira. La ciudad comenzó a sanar de una manera distinta, con las familias de las víctimas finalmente reconocidas en un memorial sencillo que se levantó en el lugar de la vieja escuela.
Julián no asistió a la inauguración, comprendiendo que su presencia sería una distracción del dolor legítimo de los padres, pero envió una carta de disculpa que fue leída en privado ante los asistentes. No hubo un perdón masivo ni una redención cinematográfica. La vida siguió su curso con la pesadez de las cosas que se rompen y se pegan con cicatrices visibles, pero permanentes. La red de poder que Mendoza tejía se deshilachó ante la mirada vigilante de una ciudadanía que por primera vez cuestionaba los cimientos de sus edificios y la integridad de sus líderes. Julián cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca de la tarde, y por primera vez en 30 años no hubo humo en su memoria, ni ceniza en su garganta. Solo el silencio fértil de quien ha pagado su deuda con la historia. ¿Qué queda de un hombre cuando se despoja de sus medallas y decide caminar solo con la verdad como único refugio ante el juicio del tiempo?